La vida de Aniceto en muchos aspectos tiene que ver con la vida de mi padre, digamos. Pero la parte inicial de Aniceto, o sea, la vida de él con sus tres hermanos, con el padre que cae preso, y la vida de él no tiene nada que ver con su vida real. Y esa la construye, según lo que muchas veces hablamos, él la construye con retazos de pedazos de gente, de historias o de familias que conoció en Buenos Aires, ¿no? Incluso el nombre de Aniceto Evia es el nombre de un personaje que estaba en Buenos Aires. Pero su vida, o sea, él era hijo único, el padre muere cuando él tenía 4 años, y él en realidad hace una vida de una unión muy íntima y muy profunda con su madre, doña Dorotea Sepúlveda. Pero por eso su vida no tiene nada que ver con la recreación de la vida de Aniceto en su infancia. Bueno, yo personalmente creo que toda esa parte que él describe, ¿no? Esta prácticamente desintegración de él con sus otros 2 hermanos y la muerte de la madre y el padre preso en una parte del sur de Chile, etc. Yo creo que es un poco, si se puede decir, transferir, ¿no?, a la soledad que él vivió desde que él abandona, o se separa de su madre, cuando él atraviesa la cordillera a pie y se encuentra con una soledad absoluta. No conocía a nadie, no sabía en qué ciudad estaba. Por lo tanto, en esos momentos yo creo que ese sentimiento profundo del abandono, de la soledad, del ser humano que crece sin nada, está un poco expresado en su vida real. Y mi padre era un hombre que adoraba la naturaleza en forma, yo diría, casi obsesiva. Él no podía estar los fines de semana, a pesar que los 3 quedamos huérfanos muy chicos, ¿no? Pero sin llevarnos a la cordillera, a subir cerro, a buscar la naturaleza, entrar al Cajón del Maipo y buscar las piedras que allí existían. Todo eso, la naturaleza para él era algo fundamental. E incluso, yo diría, aquí en esta casa, ¿no?, él trabajaba todo el día, pero como a las 6 de la tarde decía, ya, salgamos. Y tenía que salir o al parque, o a ver árboles, o a subir al Manquehue, o a ir al San Cristóbal, etc. O sea, la naturaleza para él era algo fundamental, absoluta. Mi padre escribe Hijo Ladrón, y después en realidad escribe el último libro de la tetralogía, que es Mejor que el vino. Porque la tetralogía tiene esa secuencia, ¿no? Y el último es Mejor que el vino, no es el segundo. Mi madre murió el año 36, de 36 años. Y él tenía y se queda con 3 hijos pequeños. Yo tenía 4 años, era la menor. Y mi padre entonces se queda con estos 3 niños a quien tiene que no solo educar, sino que alimentar, entregar, etcétera, etcétera. Y entonces es impresionante lo que él hace después que mi madre muere, porque él nos asume a nosotros 3 no solo como hijos, sino como amigos, como personas que a él le aportan mucho. Él llegaba de su trabajo y era una historia muy bonita porque nos decía, papá, ayúdanos a hacer las tareas. Y usted sabe, él tenía solo 4ª preparatoria, o sea, cuando le pedíamos que nos ayudara a hacer tareas de matemática, él no sabía matemática. Entonces, él traía libros, ¿no? Y siempre decía, no hagamos estas tareas, leamos mejor. Y a esa edad nosotros nos leía, qué sé yo, Thomas Mann, Proust, Dostoyevsky. O sea, él forma con estos 3 niños que queda un núcleo familiar. Pero al mismo tiempo, y eso es evidente, estos 3 niños lo sobrepasan en el sentido de que él tenía que trabajar para alimentarnos, para educarnos, etc., pero siente la falta de
tener a alguien en la casa que le ayude, que la colabore. Y ahí busca él entonces, no digo que en forma fría, ¿no? Pero busca a una persona que sea de nuevo su compañera. No es que él haya querido institucionalizar una familia, sino en el fondo él se vio con estos 3 niños a quienes tenía que asumir. Yo veo absolutamente en Aniceto Evia a mi padre, en todos sus aspectos. En la forma en que él se describe, en la vida que lleva, la gente que conoce, es absolutamente su biografía. Yo diría que lo único que hay más de creación de él es precisamente el ladrón, o sea, que no existe, su familia de ladrón no existe, ¿no? Pero si uno lee los 4 tomos, es mi padre, absolutamente, en todo. En su relación con Roja Jiménez, en su relación con González Vera, en la relación con los zapateros anarquistas, en la vida que él vivió, ¿no? Cuando lo toman detenido y está en la prisión en Valparaíso. Aniceto Evia es Manuel Rojas. Mi padre siempre se vio en la urgencia del dinero, ¿no? En la urgencia de poder, sobre todo cuando se queda viudo, ¿no? De poder mantener a estos 3 hijos y entonces es impresionante porque él además que nos entregaba un mundo muy rico, él nunca ahí en su escritorio dejó de sentarse. Llegamos el año 40 a esta casa, yo tenía 6 años. Él nunca dejó de escribir, ¿no? Él nunca dejó de estar elaborando. Y yo personalmente, a medida que él escribía, yo fui la hija que vivió 36 años con él, o sea, lo conozco profundamente. Y soy la hija que no fui hija, sino que fui compañera de él. Yo le conozco todas sus cosas más íntimas, porque él me las relataba a mí. Lo acompañé a Estados Unidos también, así que viví cuando él fue profesor allá y viví todo el asedio que tenían las jóvenes norteamericanas por él. O sea, yo conozco todas esas intimidades de él, ¿no? Y le puedo decir que un poco yo creo que se apuró en escribir Mejor que el vino, un poco también por tener otra entrada económica, porque durante toda su vida la angustia de él fue el dinero. Sin que él haya querido nunca ser un rico ni un millonario, pero para sobrevivir y alimentarnos a nosotros. Usted sabe que mi padre trabajó todos los domingos vendiendo entradas en el hipódromo, todos los domingos. Teníamos que oír la radio para ver qué caballo ganaba y para saber si iba a tener que estar muchas horas o menos horas en el hipódromo. O sea que el problema económico de educarnos a nosotros, de tener casa, era para él fundamental, siempre lo fue. Es algo realmente increíble. Mi padre tenía 4ª preparatoria y si uno lee las miles de entrevistas que le han hecho y uno lee además sus libros, ¿no? Uno dice de dónde adquirió esa cultura. Por ejemplo, si uno lee la poesía de la Revolución, todo el análisis que hace de la poesía, toda la profundidad de su reflexión, todas las citas que hace de otros escritores, ¿no? Europeos, etcétera, y los va introduciendo en su reflexión, ¿no? Lo que opina. Incluso hay pedazos en la poesía de la Revolución que está el texto en francés, ¿no? Él reproduce en francés el texto de grandes poetas extranjeros. Entonces, ¿cómo mi padre llegó con esa educación de 4 años, 4ª preparatoria? Yo creo que fue mucho a través de todos sus amigos que logró tener, o sea, de la riqueza que le aportaron los amigos que encontró, ¿no? Juan Gandulfo, y él aprendió de su madre, o sea, de mi abuela Dorotea, la cual desgraciadamente no conocimos, pero siempre hemos pensado que era un ser excepcional. O sea, mi abuela, muy pobre, no, por supuesto se sabe que el padre murió cuando él era muy niño, pero la abuela era muy, muy pobre. Pero era una mujer, yo creo además que ella tenía un pensamiento anarquista. Si uno analiza lo que ella le transmite a mi padre, ahí hay varios valores que le entrega de tipo anarquista. Y eso me quedó muy, muy claro cuando leí una entrevista, una carta que manda
Juan Gandulfo a mi padre cuando muere mi abuela. Juan Gandulfo era un gran médico, era un hombre anarquista, era un personaje libertario y de una profundidad de reflexión muy grande. Y sin embargo tenía una gran amistad con mi abuela Dorotea. Entonces ahí hay un núcleo que yo creo que es formación del pensamiento de mi padre y de la evolución. Es increíble lo que él hacía, por ejemplo, cómo construyó esta casa el año 40, con préstamos que pagó, yo diría que durante 20 años estuvo pagando el préstamo de esta casa, ¿me entiendes? En esa época se podía hacer así. Y él vivía para mantenernos y para tener, imagínense que él desde que éramos pequeños nos llevaba a la cordillera y nos compraba equipos de esquí, nos inscribía al Stade Francés para que aprendiéramos a nadar, etcétera. Él era un hombre que todo lo que hacía era aportar a nosotros tres en nosotros económicamente e intelectualmente, pero a sus amigos afectivamente. Mi padre era un personaje que si bien sus amigos uno los cuenta con el dedo, Espinosa, González Vera, él era una persona que adoraba, quería mucho a las personas y tenía amigos y amigas de la familia de mi madrastra, sobre todo, a quien él adoraba, digamos. Bajamos paso a paso y cada uno de esos pasos era para nosotros más y más doloroso. Creí durante un momento que el filósofo se detendría y volvería hacia Cristián, pero no lo hizo. Aquello, sin embargo, terminaría pronto. 20 pasos más y llegaríamos al punto en que el camino tomaba hacia abajo, doblando bruscamente, y allí perderíamos de vista a Cristián y al conventillo. El grito nos alcanzó. Allí, ¡espérenme! Era un grito ronco, como de desgarramiento. Nos detuvimos. Cristián avanzó hacia nosotros. Cuando se nos juntó, reanudamos la marcha.